Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Que te caiga el 20, un podcast de Inspiras, con su host Rafa Sansores Majul. Hoy tenemos el gusto, el honor, el privilegio de contar con Patrick Lolliger. Patrick es un atleta olímpico, es multicampeón, es ex participante de hexatlón, es un defensor de las causas de los animales, es un empresario. Patrick, para mí es un honor tenerte aquí, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes y yo encantado. Patrick, quiero iniciar con algo que estábamos hablando detrás de los micrófonos. Creo que la mayoría de jóvenes o de niños hemos considerado ser deportistas profesionales. Siempre, independientemente de disciplina, ya sea remo, ya sea fútbol, natación, lo que tú quieras, pero pasa la etapa donde empezamos a salir de fiesta, a divertirnos. ¿Cómo tú mantuviste esa disciplina, esa visión para poder seguir con el sueño, para seguir con ese propósito que te habías propuesto, no sé desde cuándo? Pues bueno, realmente fue desde que empecé a remar. Empecé en muchos deportes. Mi abuelo y mi tío fueron futbolistas profesionales, Sí. jugaron en el FC Basel en Suiza. Yo también empecé en fútbol, hice natación, hice todo, pero cuando empecé en el remo ahí fue donde encontré como mi verdadera pasión porque lo probé y luego me di cuenta que podía ser bueno y mis entrenadores también me lo decían. Y sí pasé también por la etapa de fiesta, Sí. también pasé por esa etapa, me acuerdo a los 17 años fui al mundial de remo que fue en Lituania, el mundial juvenil. Yo acababa de ganar 2 oros en Panamericano y una plata y pues yo llegué y sentí que iba a ser muy fácil, ¿no? Ya con Sí. los resultados que tenía decía, bueno, soy el mejor del continente, pues qué tan difícil puede ser contra otros continentes, ¿no? Ajá. Y llego y ahí fue cuando me dio un golpe de realidad en el que me di cuenta que, pues bueno, que en Europa había otro nivel, en Nueva Zelanda, en Australia, y yo en ese momento solo entrenaba una vez al día, salía de fiesta de vez en cuando, me desvelaba, y pues hablando con los atletas allá que me platicaban que entrenaban ya 2 veces al día, 3 veces al día, todos los Ajá. kilómetros que le metían en el remo, ahí fue cuando me di cuenta que si seguía en mi estilo de vida, no iba a lograr nada a nivel mundial. Entonces que tenía que haber un cambio. Sí, de repente llegué a tener como pues, momentos de fiesta y todo, pero ya la verdad es que muy, muy poco. El deporte empieza a ser tu prioridad. Sí, en ese momento el deporte se volvió mi prioridad. Siempre tuve el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos. Entonces ahí fue cuando me di cuenta en que si seguía como estaba y no cambiaba ese estilo de vida, nunca iba a llegar a los Juegos Olímpicos. Ok. También estudias una carrera universitaria. Sí, estudié negocios internacionales en el TEC, que esa es otra parte también de los deportistas en donde la mayoría lo dejan. Son como dos etapas, en la etapa de la fiesta Ajá. o la etapa en la que están en la carrera, están por terminar y entonces empieza como el dilema en tu cabeza de o me dedico a estudiar, ya me dedico a trabajar, el deporte no me va a dejar económicamente nada en la vida y empieza ese dilema y es donde casi todos lo dejan, digamos como a los 17 años y después 22, 23 años cuando acaban la carrera Sí. y ya empiezan a trabajar. ¿Y tú cómo empiezas a resolver eso, el tema de la economía, sobre todo tu economía? Mira, sí fue bastante difícil, o sea, sí llega un punto en el que pues toda la gente te dice ya no sigas en el remo, no vas a vivir de eso. Tuve suerte, fue una etapa en la que llegó Carlos Hermosillo de Sí, presidente a la sí. CONADE y él cuando vio las becas de los deportistas comparado con los sueldos de los futbolistas, pues él dijo, ¿qué es esto? O sea, campeón olímpico y no ganas ni 20,000 pesos al mes y un futbolista, pues la cantidad de dinero que gana, entonces él aumentó las becas. O sea, pero muchísimo más. Digamos que un campeón olímpico si ganaba 20,000 pesos al mes, después empezó a ganar 100,000 al mes. Ajá. Entonces, en relación, todos empezamos a ganar mucho más. En ese punto también yo califiqué a los Juegos Olímpicos y empecé a buscar patrocinadores. Eso me ayudó mucho porque entonces empecé a recibir también más, pues bueno, más un sueldo de diferentes patrocinadores, apoyos, y eso mismo hizo que me pudiera empezar a dedicar mucho más de lleno al deporte y no preocuparme, aunque claro que siempre te preocupas y siempre piensas, pero el momento en que lo deje, ay, ¿qué va a pasar? Y por ejemplo, remo, desgraciadamente aquí en México, no sé por qué, porque son malísimos, se da prioridad al fútbol y deportes como podemos destacar como remo, como caminata, y es lo que nos dan relevancia a nivel mundial,
¿Cómo lograste patrocinios en un deporte donde no es el foco principal? Pues sí fue difícil. Lo más difícil fue conseguir el primero. Ajá. El primero no sé si puedo decir las marcas. De Aquí que. Sí, sí. ok, bueno. El primero que me patrocinó fue Oakley. Sí. Entonces, pues bueno, una marca grande a nivel mundial, internacional. Eso mismo hizo que entonces cuando yo iba a tocar puertas con otras marcas, decían, ah, bueno, ya lo patrocina una marca tan importante, entonces seguro, pues ya lo investigó, ya hizo todo ese proceso, nosotros también te apoyamos. En ese momento, pues bueno, no se fijaban en las redes sociales, ¿no? Eso fue en el 2007, 2008, digamos que pues apenas empezaba Facebook Ajá. y realmente nada más se fijaban en apoyar a los deportistas que podían tener un buen resultado. Y de ahí, pues bueno, fui consiguiendo poco a poco varios patrocinadores. Llegué a tener creo que 12 patrocinadores en un mismo año. Sí. Que eso, pues bueno, sí me ayudó muchísimo. Y también a mi esposa, ¿no? Digamos que también yo jalaba a mi esposa, que también ella fue campeona panamericana. También la jalaba como a los patrocinios. Y pues bueno, eso nos dio una tranquilidad bastante grande, digamos, en la etapa de deportistas. ¿Y cómo empiezas a ver ese cambio, ese cerrar el ciclo como deportista? ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta que es momento de dejarlo? Cuando de repente mi patrocinador principal me dice que ya no me pueden patrocinar porque o sea, a ellos no le estaba yendo bien, Sí. en ese momento es en el que dije, pues bueno, creo que ya no puedo seguir en el deporte porque ya a mí ya la CONADE ya no me apoyaba, pues por problemas como casi todos los Sí, deportistas sí, llegamos sí. a tener, a mí la CONADE me dejó de apoyar, la federación también, entonces yo me tuve que comprar mi bote, yo me tenía que pagar los viajes, pero lo hacía con todos los patrocinadores. Y llegó un punto en el que el patrocinador principal, con el que me pagaba todo, ya no me puede patrocinar. Ahí sí es cuando dices, pues bueno, ahora qué sigue, ¿no? Ya no puedo por capricho, por gusto seguir en esto, pero sí es una transición bastante difícil, porque de repente de ser, ah, mira, es Patrick el olímpico, Patrick el Ajá. remero, Patrick, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué mundial vas a ir? ¿En qué lugar quedaste? De repente es como, ¿y ahora? ¿Y ahora quién soy? ¿No? Y empieza un conflicto en tu cabeza bastante fuerte que digamos que es como cuando una persona se jubila, Sí. pero ya a los 65 años, ¿no? Que de repente es que se llegan a sentir inútiles, que quieren seguir trabajando, y eso le pasa a un deportista, pero a los veintitantos años, treinta y tantos ¿Qué edad años. tenías? En ese momento yo tenía 33. Ok. Y bueno, quiero aquí, entonces no fue porque dijiste, puta, ya no soy tan rápido, ya no soy tan capaz, sino fue porque simplemente ya no hay lana y tendría que salir de lo mío. Sí, fue justo por eso. O sea, cuando yo me retiré, yo estaba en mi mejor momento. El remo, un problema del remo es que la mejor edad es más o menos entre los 27 y los 35 años. Ajá. Es cuando alcanzas tu pico. Y en México casi nadie llega a esa edad digamos, a nivel competitivo. Casi todos se retiran antes. Sí. Entonces yo en el 2016 yo había quedado cuarto lugar mundial. Y pues bueno, yo tenía la expectativa de seguir y seguir compitiendo. 2017 quedé noveno lugar mundial. Ahí, bueno, Ujú. tuve un problemilla, pero digamos que andaba físicamente muy, muy bien y mentalmente. 2018 quedó primer lugar mundial indoor, que es en la remadora. Ajá. Y ahí es cuando me retiro, En la cima. en la cima. Entonces, sí, sí fue bastante difícil para mí porque yo también tenía la idea de querer ir a Tokio, pero pues bueno, al final ahí fue cuando se me presentó la oportunidad de entrar a Exatlón, el programa en la tele, y digo, pues bueno, va, pues lo intento también. Y ahí, ¿qué cambios percibes en tu vida? Sí, sí fue un cambio bastante fuerte porque tú entras al programa y realmente solo te conocen fuera de, o sea, la gente del deporte que sabe de deporte, ¿no? Porque Sí. prácticamente nadie conoce a los remeros de México, aquí en México. Y de repente entro, estoy 6 meses adentro del programa sin saber nada del exterior, Ajá. salgo y en el aeropuerto me reciben como 1000 personas con pancartas de El te club de queremos, fans. Patrick. Y se abren las puertas de la terminal 2, ya ves que se abren y de repente veo hacia miles de personas. Y era todo el piso de abajo y el piso de arriba lleno de gente cantándome Sí. y saludándome. Sí fue un golpe muy fuerte, de repente de venir del encierro, de no saber nada del exterior, de nada más estar en contacto con la producción y como pues, con los 20 personas más del programa, Ajá. y sales y al principio ni siquiera podía ir al cine porque la gente me paraba para tomarme fotos, me jalaban, o sea, era de salir como incógnito, en ese momento dices, pues bueno, es como tus 10 segundos de fama, ¿no? Tus 15 segundos de fama, y sí es un golpe duro, porque al final te reconocen por el programa, Ajá. pero no por lo que realmente has hecho en tu vida. Exacto. O sea, tú
te rompiste la cara, mira cómo me modero, te rompiste la cara para ser un deportista olímpico y qué padre lo de hexatlón, pero pues, o sea, la prioritario era lo otro. Sí, a mí me hubiera encantado que la gente me conociera por, mira, es el que quedó primer lugar panamericano, que no sé qué, o sea, por eso, Sí, y no por, mira, es el de Hexatlón, el del sí, programa de la tele, que aparte, pues bueno, yo tampoco era tan bueno, y la ajá. gente entonces te asocia como, no era tan bueno el programa, no es tan buen deportista, ¿no? Y entonces sí también es un dilema, pero bueno, lo vas aprendiendo a procesar toda esa parte y a sacarle provecho también a todo eso. Oye, me da la curiosidad entonces, ¿cómo tú te adaptas ya en una vida normal después de estar 6 meses en un reality? O sea, ¿se te hacía fácil otra la relación con tu esposa, con tu familia, con tu gente cercana? No, para nada. Yo salí y Ajá, estaba como zombie. Al final ahí en el programa estás las 24 horas y estás con las mismas personas que ya llega un punto en el que ya ni platicas con nadie, ajá, porque aparte pues tú sabes cómo son los realities, meten personalidades de todo tipo, entonces de repente algunos se pelean, se hacen grupitos y yo la verdad es que yo siempre he sido como muy tranquilo y yo llegaba a momentos en los que pues, yo estaba muy solo, sí, nada más meditando, viendo a la nada y entonces te empiezas a acostumbrar. También te acostumbras a que, aunque es un reality show, que estás ahí, que, o sea, pero no te haces de cocinar, ajá, comías muy poco, pero te lo traían, prácticamente te hacen todo. Entonces de repente llegas a tu vida normal sí. y, o sea, y te vuelves como, pues como flojo, ¿no? En esa parte, o sea, te acostumbras a eso y aparte también como bastante zombie, entonces yo no quería salir de la casa, estaba nada más como apagado, mi esposa sí se preocupaba y entonces hablaba con los esposos o novias también con compañeros que estuve en el reality Ajá. y todos era, no, también está así, también está como zombie, no, como que no reacciona, como que ve a la Lo nada, no perdimos. platica. Y sí es un proceso difícil, a veces decimos que sí es algo que deberían de como analizar psicológicamente, porque pues es un encierro y de varios meses. Ah, y no, no, qué bueno, nunca lo había pensado de esa manera. O sea, te sacan y te liberan y ve con Dios en el aeropuerto. O sea, no hay como un proceso de adaptación al mundo normal. No, nada. Y aparte, lo peor es que no regresas a tu mundo normal, Ajá, porque de repente regresas a un mundo en donde ya te conocen millones de personas. En ese momento, cuando yo estuve, venían el programa unas 10 millones de personas. sí. Entonces de repente sales y ya te reconocen y si es como, o sea, como que no es algo paulatino, ¿no? De que cada vez te van conociendo más, no, de repente te conocen y entonces sí, aparte es más difícil como todo ese proceso. Ya, ¿y cómo empieza tu vida ya como empresario? Pues ahí ya lo veníamos haciendo desde antes. Nosotros, por suerte, te digo, o sea, nunca fuimos gastalones, siempre como que tuvimos la mentalidad de ahorrar, de invertir. En esa etapa, por ejemplo, del deporte, tú veías que muchos ganaban, daban buenos premios, en sí ganabas panamericanos y ganabas competencias, y pues muchos lo primero que hacían era comprarse el carrazo. Ajá, Y mi esposa y yo la verdad es que no, siempre estuvimos como muy tranquilos, invertimos en terreno, construimos, luego en otro, empezamos como a hacer eso poco a poco pensando en el futuro, porque decíamos, cuando tengamos 30 y tantos años, si no, ¿a qué nos vamos a dedicar? Y esa parte sí es difícil, entonces pues bueno, fuimos ahí poco a poco invirtiendo en diferentes cosas y pues bueno, después de Exatlón aparte también viene por las redes sociales donde también hay ganancia, entonces también podíamos ayudar a más animales que también es de lo que siempre hemos querido sí. hacer. Quiero, es que es un punto, yo platicaba con Miguel Herrera y él cuando era director técnico de la América, llegaba, no, es que luego no los voy a poder invitar al show si doy nombres, llegaban y los que apenas debutaban llegaban con un carro y decían, tú no vuelves hasta que me enseñes las escrituras de tu primer departamento, no puedes traer este coche hasta que me enseñes. Y yo digo, esa educación financiera a los atletas es necesario, Ujú. tú afortunadamente tuviste la inteligencia emocional financiera para construir un futuro, pero hay miles de historias de deportistas de cómo la hicieron, tronaron y ahí quedó como una bonita historia de tus 5, 6 años, 6 meses como atleta profesional, pero el resto de tu vida pues no fue tan bonito. Sí, porque aparte se va el dinero. Ajá, Y en ese momento pues te va bien, piensas que así va a seguir toda la vida y de repente es cuando te das cuenta que no es así, que aparte hay altibajos, que en todo, como en el deporte hay altibajos y a veces ganas y a veces pierdes, pues lo mismo pasa con el dinero. Y pues sí, la verdad es que sí tuve la suerte de tener unos papás que en esa parte como que me instruyeron en la educación financiera. y regreso a tu etapa de deportista, ¿cómo manejabas tú
la frustración? ¿Cómo tolerabas el fracaso? ¿Cómo te preparabas en ese aspecto? Pues yo creo que como deportista te vas preparando día con día. O sea, digamos que en los entrenamientos a veces te va mal, a veces te va bien y sabes perfectamente que te va mal y al día siguiente te tienes que levantar, tienes que volver a entrenar, tienes que volver a competir, digamos, en los entrenamientos contra ti mismo, contra tus compañeros y entonces lo vas aprendiendo y te vas dando cuenta que pues es una montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Hay una frase de Albert Einstein que me gusta mucho que es la vida es como montar en bicicleta. Para seguir avanzando tienes que seguir Sí. pedaleando, ¿no? Y es así porque al final en el deporte a veces te va mal, a veces está bien. Y siempre me daba cuenta que cuando me iba mal, de ahí sacaba mucha más fuerza para después entrenar más y darme cuenta que era lo que me hacía falta para después ganar, ¿no? Al final solo pierdes si no aprendes. No, exacto. Y hay, hay un video, cuando Kobe Bryant juega su primera temporada en la NBA, tú ves cómo ya están en playoffs en el último partido y empieza a lanzar de tres y no llega. Y de tres y no llega. Y nada más ves la cara de Shaq todo cabronadísimo. Y Kobe, en lugar de frustrarse, analiza el porqué. Ujú. Yo venía de la prepa. En la prepa jugaba 40 partidos. En la NBA son 120. El tiro siempre iba a la dirección, pero yo ya no tenía fuerza. Entonces, en lugar de cualquier como novato te frustras, igual nunca hubiera tenido esa carrera, se frustra y se acabó y jugó una temporada en la NBA, no. Es no hacer personal la derrota ni el éxito, sino analizarlo fríamente. Ok, si logré esto, ¿por qué lo logré? Si no logré esto, ¿por qué lo logré? Y entonces la manera de que tú en cualquier aspecto de la vida puedes seguir creciendo. Ser consciente de tus propias acciones. Y yo siempre lo digo, yo soy mi mayor juez. O sea, cuando la gente me felicita, yo digo, y digo, yo soy bien frío, debería ser un poquito más que yo digo, pero ¿de qué me estás felicitando? Yo dije que lo iba a hacer y lo hice. Ujú. Y yo me doy cuenta y yo también sé que flaqueé en otras cosas, que lo pude haber hecho mejor. Y la gente dice que es autoexigencia, pero yo creo que si quieres lograr algo como ser olímpico, tienes que ser tu mayor juez porque es la manera de que tú creces. Sí, totalmente. O sea, a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, ganaba una competencia o en el mismo hexatlón, en el reality, ganaba también un juego, lo que sea, y yo no festejaba, nada más era así como, Sí, y me decían, ¿pero qué no te pones contento? Y yo, no, o sea, sí, pero pues yo estoy pensando, bueno, ya cumpliste escalón, ajá, ¿cuál es el siguiente? O sea, sí me ponía feliz, pero más bien lo iba viendo como pasos. Y lo mismo en las competencias, y yo siento que es igual en la vida, ¿no? No puedes quedarte nada más con un triunfo y quedarte en ese. Y es la parte que también cuando te retiras es difícil como deportista. Que como deportista no te gusta vivir de lo que hiciste. sí. Quieres seguir siendo exitoso, quieres seguir haciendo algo, quieres seguir dejando una huella. Y entonces es por eso que cuesta tanto trabajo esa transición, porque es bueno, ¿y ahora en qué puedo ser tan bueno como fui en el deporte? Ajá. ¿Y en dónde puedo dejar tanta huella? ¿Y dónde puedo inspirar a gente? Entonces esa parte es como lo difícil. Hablando de huellas, cuéntanos de tu trabajo en pro de los animales, en específico de los perros, ¿no? Sí, desde chico siempre fui amante de los animales, siempre. Yo crecí en Suiza, Ajá, de parte de mi papá, mi familia es suiza, parte de mi mamá de México. sí, Crecí en Suiza y pues bueno, también siempre crecí rodeado de vacas, de borregos, ajá, de todo. Llego a México y pues desde chico de repente, pues no sé, un pajarito que se caía del nido y lo llevaba con mis papás y me decían, bueno, vamos a hacer esto y lo ponemos aquí calientito y no sé qué y sobrevivía. Luego un gatito, un perro y desde chico como que nací con ese amor con los animales, pero bueno, ajá. también mis papás me lo, me lo nutrían, ¿no? No nada más fue por en parte. Si tus papás al final no te apoyan en esa parte, pues bueno, yo creo que no vas a seguir así. Después entonces seguimos rescatando en general perros porque es lo que más hay en situación de maltrato Sí, en la calle. Terminamos también teniendo de repente ya muchos perros por lo que empezamos a encontrarles casa en otros países, ok, tanto en Europa como en Canadá en especial. ¿Por qué Canadá? Porque es el lugar más cercano donde no hay perros de la calle y donde hay mucha gente que quiere adoptar. Entonces empezamos a hacerlo de esa manera y entonces dábamos en opción aquí en México ajá. y en Canadá. ¿Tienes más o menos la cifra de cuántos perros han rescatado?
híjoles, sí le empecé a llevar, Sí, pero luego de repente ya perdimos la cuenta. ¿Por qué? Porque nos empezábamos a juntar con otras personas, con otros rescatistas, que ajá. entonces también mandábamos a los perros esos rescatistas a Canadá. Entonces ya es como, bueno, él lo rescató, pero yo lo di en adopción y empezamos y entonces ya es como difícil. Digamos, rescatados yo de que yo rescaté de la calle, de maltrato, más que nada junto con mi esposa, porque pues bueno, nos conocemos desde los 13 años y somos novios desde los 17. Ajá. Entonces prácticamente todo eso lo hicimos juntos, pero yo creo que entre los dos, como unos 500 que rescatamos de la calle, más otros más que hemos ayudado de otros rescatistas, de otros albergues, de todo. Y bueno, esto igual toco. No tengo que preguntar, lo voy a preguntar. ¿Cómo ves el tema de la alimentación? ¿Llevas alguna alimentación? A lo que voy, ¿comes de todo? No, fíjate, desde los 13 años Ajá, yo prácticamente me volví vegetariano por sí, una experiencia fea que tuve. Pues bueno, me tocó ver cómo en Xochimilco, que era donde remábamos, mataban un cerdo y ajá, desde ahí entonces sí dije, no quiero volver a comer nada de animal. ya. Dejé de comer pollo, dejé de comer pescado, carne, cerdo, prácticamente cualquier embutido. Lo único que seguí comiendo fue pescado. Ajá. Y a la fecha es lo único que de repente sí llego a comer. Ya, sí, sí, es que te digo, de repente es un tema, no quiero decir contradictorio, Ujú. pero todos los animales, pues todos los seres humanos, todos los seres vivientes, pues somos iguales o hay un respeto, entonces yo de ahí decía, hay algo por ahí. Y por Sí. ejemplo, notas una diferencia, eras igual muy joven para percibirlo, pero ¿notaste un cambio físico o en tu mente cuando haces ese switch de dieta o fue todo igual? Pues es que realmente en ese momento no, o sea, no me di cuenta, sino que simplemente pues yo le decía a mis papás, no, es que ya no quiero comer eso, o sea, ya no puedo. Mordí un pedazo de carne y era como, o sea, no me imaginaba mordiendo a la vaca y digamos que entonces yo ya no podía. Ajá. Pero pues bueno, ya fui a Juegos Olímpicos y hice mis mejores tiempos alimentándome así. Entonces, pues bueno, muchos me han preguntado, ¿y crees que si hubieras comido carne te hubiera ido mejor? O pero digo, pues no sé. O sea, realmente porque hay muchos que se sienten mucho mejor cuando dejan de comer carne, cuando se Sí, vuelven vegetarianos, cuando se vuelven veganos. Hay otros que no les cae muy bien. Sí es un poco más difícil llevar la alimentación. ¿Por qué? Porque bueno, es más difícil encontrar la fuente de proteínas si sales a restaurantes, si sales a viajes, si es un poco más difícil, pero sí también se puede. exacto, con una planeación y conciencia es posible. Sí, yo por ejemplo traigo siempre mi bote con proteína por si no junto la cantidad de proteína que tenía que comer al día, pues bueno, entonces con suplementos, ¿no? Mi barrita de proteína, que también siempre trato que no sea, o sea, bueno, que sea proteína vegana o que sea vegetariana o algo así, ¿no? Porque hay unas que tienen carne, por ejemplo, ¿no? Entonces de esa parte sí también me fijo. Ahora, ¿qué planes tienes al futuro? ¿Cómo te ves en un futuro? Pues bueno, fíjate, ahora hace poco tiempo nos enteramos que vamos a ser papás. Muchas felicidades. Gracias. Entonces, todo eso sí cambia, ¿no? O sea, al final, pues bueno, te digo, llevamos 20 años juntos, Sí. nunca se había dado y de repente, justo a los 20 años que cumplimos de que estamos juntos, empezamos a hacer novios a los 17 casi cumpliendo 18 y ahora ya voy a cumplir 38 y cumplimos 20 años, digamos, de estar juntos y vamos a ser papás. Entonces, pues bueno, sí me cambia, me motiva muchísimo en todo lo que quiero hacer, en estar más saludable, en hacer más ejercicio, en ser un ejemplo para mi hija, todo eso sí me motiva muchísimo. Entonces, no me veía ya como papá y ahora Ajá. pues bueno, ya me veo como papá y feliz de transmitirle todas las buenas cosas que he aprendido más por el deporte. ¿Y cómo tú llevas toda esta pasión del deporte, digamos, al mundo? Tus redes sociales y qué más proyectos tienes al respecto. Pues bueno, sí siempre trato de transmitirle a la gente la parte saludable. Digamos que ahora me enfoco más en las redes sociales, en la parte del cuidado animal. Ajá. Pero ahora que voy a ser papá, sí, ahora quiero también empezar a transmitir más la parte de la activación física, de hacer ejercicio, de alimentarte bien, pues poniendo ejercicios. También hubo una etapa en la que mi esposa y yo fuimos, teníamos un grupo de gente que entrenábamos porque nos encantaba. Decíamos, qué desperdicio el saber, tener tanto conocimiento del deporte, haber vivido tanto Sí. y no poderlo transmitir. ¿Y en el remo ya lo abandonaste por completo o en algún momento te ves como entrenador o aportando de alguna manera al deporte? Lo había abandonado. Yo creo que algo que le pasa siempre a los deportistas es que
dejan el deporte y más cuando no te retiras porque tú quieres, sino te retiran, digamos. Sí. Pues ya vendí mi bote de remo, dejé todo, pero de repente desde el año pasado me empezó a entrar unas ganas de volver a remar, de por lo menos estar en contacto con ese mundo otra vez. Sí. Entonces justo ahora que ya me regreso a vivir a Ciudad de México, otra vez quiero volver a remar, quiero empezar a competir, pues bueno, en categoría máster, pero digamos que volver a estar ahí. Y también, ¿por qué? Porque pienso, quiero que mi hija me vea compitiendo, sea en triatlón, corriendo, lo que sea, pero quiero que me vea porque al final eso va a ser un ejemplo para ella. Exacto, los ejemplos son los que mueven. Patrick, me ha encantado esta conversación. Quiero nada más cerrar cuéntanos qué se viene, cuál es tu proyecto prioritario para este año. Ya nos dijiste tu hija, lo del remo, ¿qué otra cosa tienes? Por ejemplo, en tu rol de conferencista, ¿y qué tema estás abordando? Pues bueno, justo ahora estoy empezando a retomar otra vez las conferencias. Ahora he dado algunas conferencias, pero son más bien o sea, ¿cómo se, perdón, como pro bono? Sí, sí, pro bono. Ajá, Son conferencias pro bono sí, para ayudar a los animales, ¿no? Fui a dar una en Guadalajara, en donde el 100% de lo que se ingresó por los boletos fue para ayudar a refugios de Guadalajara. Ahora lo mismo, me voy a Cancún a hacer, digamos, la misma dinámica. sí. Entonces, quiero seguir con eso, pero ya también quiero retomar las conferencias, ya digamos, ya en las empresas y todo, ya también pues para cobrar de eso, ¿no? O sea, también es uno de las metas que tengo y de las proyecciones que tengo ya a partir de este año. La American Express no se paga sola. Exacto. Patrick, me ha encantado esta plática. Gracias por compartirnos tu sabiduría, tus hábitos, sobre todo tu ejemplo. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Que te caiga el 20 por Inspiras. Gracias, Patrick. No, a ti.